Regresamos entonces con el doctor José Luis Ardón, abogado y economista, con quien hablaremos sobre la calidad institucional de Perú. Muy buenas noches, José Luis. Buenas noches, Juan José, encantado de estar acá. Gracias. El Perú es un raro ejercicio de altas tasas de crecimiento con baja calidad institucional. En casi todos los indicadores de calidad institucional salimos cercano pues a países latinoamericanos, que no es tan adecuado, y subsaharianos, ¿no? ¿Cómo explicas tú esta divergencia entre una cosa y la otra? Yo creo que si analizamos los componentes del índice de libertad económica, encontramos la respuesta. Ahí ellos, según por ejemplo, el que prepara el Fraser Institute, ¿no? Los temas institucionales representan 20%, ¿no? Y hay otros aspectos que no se suele considerar como temas institucionales, tales como una moneda sana, ¿no? La apertura comercial, etcétera, ¿no? Entonces, el tema institucional, por supuesto que es muy importante, pero por lo menos dentro de lo que es el índice de libertad económica no es todo, ¿no? Yo diría que es el seguro de largo plazo, ¿no? Es el seguro de largo plazo que el modelo funcione. Pero felizmente en los años que llevamos, los últimos 20 años, yo creo que las cosas están funcionando mal que bien en el Perú. Haces una muy interesante diferencia entre instituciones económicas e instituciones políticas, y lo que entiendo entonces es que nuestro rezago es más en las segundas. Efectivamente, bueno, el punto débil nuestro es los temas institucionales. ¿Qué se entiende por eso? Bueno, los derechos de propiedad y el Estado de Derecho. Esos son los dos aspectos que nos bajan puntaje en libertad económica, ¿no? Y que comprometen el mediano y largo plazo. ¿Ya? Pero aparentemente hay otros factores en el proceso económico, ¿no? ¿Acaso factores, yo diría, de tipo histórico, que están jugando un rol? Por ejemplo, ¿cómo así es que mal que bien, la política monetaria es relativamente correcta, ¿no? Y yo creo que es por razones históricas, evidentemente, es decir, la experiencia de la espiral inflacionaria del año 73 al año 91, como que ha vacunado al Perú contra un acontecimiento de ese tipo, ¿no? Con lo cual no quiero decir que el manejo de la moneda y el crédito sea perfecto, ni mucho menos. Hay ciertas instituciones en las cuales, bueno, no solo los indicadores, sino la realidad apuntan que tenemos unas deficiencias notorias, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, la Administración de Justicia, los partidos políticos, y todo eso de alguna manera equivale no solo a un ambiente de negocios complicado, sobre todo para los extranjeros, sino también a la alta conflictividad social. Cuéntanos un poco cuál es la relación entre instituciones y conflictos sociales. Bueno, yo creo que justamente la Administración de Justicia es sinónimo del Estado de Derecho, ¿no? El problema del punto de vista institucional del Perú es esa debilidad de la Administración de Justicia, ¿no? Y esa debilidad, desde mi punto de vista, tiene una raíz, tiene una explicación fundamentalmente política, es decir, se origina en el mecanismo de nombramiento de los magistrados. Y también una segunda explicación que es económica, las condiciones de trabajo de los magistrados, ¿ya? ¿Cuál es el problema? El Perú tenía un mecanismo de nombramiento de la Corte Suprema, ¿no? Hasta el golpe de Velasco, similar a lo de los Estados Unidos, ¿ya? No idéntico, pero muy parecido, donde el presidente de la República designaba a los candidatos a la Corte Suprema, a los vocales de la Corte Suprema, y luego eran ratificados por el Senado de entonces, ¿ya? Allí con Velasco se estableció el Consejo Nacional de Justicia, ¿ya? Esa institución fue luego convertida en el Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución del año 79. Y hasta ahora existe. La Constitución del 93 mantuvo al Consejo Nacional de la Magistratura. Es un mecanismo que no es muy transparente, es un problema ese mecanismo, ¿no? De nombramiento y de destitución también, ¿no? Por ejemplo, ahora se está haciendo una investigación contra una sala de la Corte Suprema, ¿no? Entonces, ¿qué autonomía van a tener los magistrados en el Perú, ¿no? Si dictan un fallo y luego van a ser objeto de una investigación de ese tipo.
El Poder Judicial es percibido en el Perú como corrupto, lento, impredecible. ¿Ves tú en el futuro cercano un cambio en el sistema judicial? Y si no, ¿hay alguna forma de migrar a algún sistema paralelo, sea privado o de arbitraje internacional? Por lo menos, por ejemplo, para casos comerciales. Bueno, en el Perú se ha desarrollado muy bien el arbitraje, ¿no? A partir de la segunda mitad de los años 90, ¿no? Gracias a Dios. Inclusive en la Constitución del 93, el arbitraje aparece como la primera vía de resolución de conflictos delante del Poder Judicial. Pero no tienen fallo 62, final, ¿verdad? ¿ah? No tienen fallo final. Sí. O sea, tú puedes siempre apelar en el Poder Judicial, ¿verdad? No apelar, se puede pedir la anulación del laudo por si se ha faltado el debido proceso, cosa que se suele argumentar, ¿no? O sea, está ocurriendo, es algo que se está volviendo práctica dentro de los arbitrajes. Va y viene, va y viene. Por ejemplo, hace poco ha habido una resolución muy inteligente, muy valiente del Tribunal Constitucional endosando el arbitraje, ¿no? Que entiendo que ha sido elaborada principalmente por el doctor Óscar Urbiola, ¿no? Entonces eso está respaldando el arbitraje, pero han habido antes otras resoluciones que han debilitado el fuero arbitral, ¿no? Pero yo no veo una salida rápida, ¿no? Porque para encontrar una salida rápida tendríamos que cambiar el sistema de nombramiento y de destitución de los magistrados, ¿no? Yo creo que habría que volver al tema anterior del Senado, ¿no? El Senado ratificando las designaciones presidenciales. Pero ¿por qué se abominó ese sistema? Es lo interesante. La razón yo creo que también es histórica y está en un libro de Domingo García Rada, padre de los García Belaúnde, ¿no? Él cuenta en ese libro lo penoso que fue su proceso de ratificación en el Senado en el Congreso del año 63 al 68. Y era porque el Congreso estaba súper fraccionado en ese momento. Y estaba fraccionado porque se aplicó la representación proporcional. O sea que volvemos a mi antiguo tema del sistema de partidos. Iba a ser mi última pregunta. Sí, Una de las instituciones que pasan casi siempre desapercibidas son los partidos políticos. ¿Tú ves algún tipo de cambio en la forma como se estructuran los partidos políticos? No, porque no se está yendo a la madre del problema, que es el sistema de representación. Entonces, mientras no se cambie, eso no va a tener una larga cola. Muy bien, José Luis. Te agradezco mucho Encantado por la visita y vamos a nuestra tercera pausa.